Hoy, la primera parada de nuestro viaje será la ciudad de Huida, en Benín, para adentrarnos en el llamado Festival Internacional del Vudú, una religión que, lejos de estereotipos, representa el corazón espiritual de Benín. Desde aquí, nuestros pasos nos llevarán hasta el vasto territorio chino, para asombrarnos con una de las estatuas más grandes del mundo, el Buda de Leshan. Para terminar, nuestro viaje hacia el este nos llevará lejos, muy lejos, hasta el continente americano, para adentrarnos en una de sus joyas naturales, el Parque Nacional de Yosemite. Conoceremos más sobre este vasto territorio, su historia y el papel que ha jugado en la conservación de los espacios naturales de Estados Unidos y del mundo entero. Sin más, comenzamos. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Hoy, la primera parada de nuestro viaje nos lleva a una tierra lejana, un lugar donde la tradición y las antiguas formas de vida han perdurado. Un territorio poco conocido, pero lleno de vida y colores. Nuestro primer destino de hoy es Benín, en la costa de África Occidental, donde vamos a asistir a una fascinante celebración. Nuestros pasos nos llevan hasta la ciudad de Huida, para conocer el Festival Internacional del Vudú, una auténtica explosión de tradición y fe, mediante un ritual que inunda, una vez al año, las calles de esta histórica ciudad. Para entender la importancia de este festival, primero debemos entender a Benín, un territorio arraigado en historia, tradición y que es considerado como una de las cunas del vudú. Y es que, a pesar de su pequeño tamaño, Benín es una explosión de riqueza cultural. Como os he dicho, nos encontramos en África Occidental, rodeados por Togo al oeste, Nigeria al este y Burkina Faso y Níger al norte. En esta ubicación, Benín se extiende desde la costa atlántica hasta las sabanas del norte, ofreciendo una gran variedad de paisajes y culturas. Aquí nos encontramos concretamente en la ciudad de Huida, en la costa, una ciudad marcada por su pasado relacionado, desgraciadamente, con el comercio de esclavos, como tantas otras en esta región. En la actualidad, sin embargo, la ciudad, una vez al año, alberga uno de los festivales más coloridos y llenos de vida de toda África, donde miles de devotos, así como viajeros curiosos como vosotros, se congregan para celebrar esta antigua tradición. Pero, ¿qué es realmente el vudú? Lejos de la imagen tergiversada por Hollywood, y en general por el imaginario popular, el vudú es una religión profundamente arraigada en la vida espiritual y cultural de Benín. Con influencias que se remontan hace más de 6.000 años, el vudú se basa en la veneración de los espíritus y las deidades, conocidos como los vodún, y también en el respeto por los antepasados. Sus rituales a menudo implican cantos, danzas, sacrificios de animales y posesiones espirituales. A pesar de las representaciones erróneas comunes en la cultura popular, el vudú es una religión de paz, amor, generosidad y justicia, que influencia profundamente todos los aspectos de la vida cotidiana en Benín. Abarca desde la atención sanitaria a la educación y la justicia, así como también la política. Sus prácticas se entrelazan en la vida cotidiana, influyendo en todo, desde la agricultura hasta el arte. Los fetiches de vudú, pequeñas figuras de arcilla, madera, metal o hueso, son comunes y se utilizan como puntos de contacto entre los fieles y los espíritus vodún. A pesar de su mala interpretación en muchas partes del mundo occidental, el vudú sigue siendo una creencia profundamente respetada en Benín, donde es reconocido oficialmente como una de las religiones del país. Pero, como ya es costumbre, empecemos por el principio, como toda buena historia. Y es que el Festival Internacional de Vudú de Huida es un viaje a través del tiempo que retrata el encuentro entre religiones y culturas. Como os comentaba al inicio, la ciudad de Huida fue un antiguo puerto de la trata de esclavos y alberga una historia rica y llena de contrastes. En el siglo XVII,
Ouidah era el corazón de un próspero reino africano, Dahomey, conocido por su ferocidad de la guerra y su comercio de esclavos con los colonizadores europeos. La ciudad se convirtió en un puerto importante, en el infame Triángulo del Comercio de Esclavos, y muchas de las personas secuestradas en el interior de África pasaron por Ouidah antes de ser embarcadas en viajes infernales a través del Atlántico. A medida que crecía la ciudad, también lo hizo su reputación, como un centro de la práctica del vudú. Y es que, aunque el vudú se originó en esta parte de África, con el paso de los años se esparció, junto con la trata de esclavos, al Nuevo Mundo, donde se fusionó y evolucionó en nuevas formas, como el vudú haitiano y la santería cubana. Las raíces del festival, sin embargo, son mucho más modernas, pese a que este tipo de celebraciones se remontan a tiempos inmemoriales. El Festival Internacional del Vudú de Ouidah comenzó oficialmente en 1993 y desde el 96 el festival se celebra oficialmente cada 10 de enero, con miles de fieles y curiosos que se reúnen para participar y observar en los rituales y las celebraciones. El festival celebra la rica herencia y la fuerza duradera de la fe del vudú, y también busca desmitificar y cambiar la imagen negativa que muchos tienen del vudú debido a su representación por el imaginario occidental. Se trata simplemente de una religión, como cualquier otra, con sus propios rituales, dioses y valores espirituales. Los rituales del festival son dirigidos por sacerdotes y sacerdotisas vudú, conocidos como Vodunnon y Vodunsi, respectivamente. Estos incluyen ofrendas, bailes y posesiones espirituales, a menudo con la participación activa de los asistentes al festival. Esta celebración es un testimonio de la supervivencia y la vitalidad de la cultura africana, a pesar de la esclavitud y la colonización, una celebración de la vida, la muerte, la espiritualidad y la conexión humana, y es una parte íntegra de la identidad y la tradición de Ouidah y de Benín. A medida que el festival continúa creciendo en popularidad y atrae a un público más amplio, la ciudad de Ouidah se ha esforzado por preservar y honrar su historia. Esto incluye la creación de la Ruta de los Esclavos, un sendero conmemorativo que se extiende desde el antiguo mercado de esclavos de Ouidah hasta la playa donde los esclavos fueron embarcados en los barcos. Si recordáis, en el pod número 19, hablamos también de la isla de Gorée, que en lo referente a la trata de esclavos guarda muchas similitudes, en parte también por la cercanía de los dos puertos. Si os animáis a visitar Ouidah durante el Festival del Vudú, os encontraréis inmersos en un caleidoscopio de colores, sonidos, olores y sensaciones, que desafían a cualquier descripción. Se trata de una experiencia que atrae a todos los sentidos, y para comprenderla plenamente hay que vivirla en primera persona. Desde el momento en que pongáis un pie en Ouidah, podréis sentir la electricidad en el aire. Las calles de la ciudad están llenas de una energía palpable, una mezcla de anticipación y reverencia. El ruido de tambores y los cánticos resuenan en todo el lugar, llevando el ritmo hipnótico que marca el festival. Podréis ver a la multitud reunida, vestida con sus ropas más coloridas y brillantes, desde túnicas con intrincados patrones hasta tocados de plumas y collares de cuentas. Cada color y cada patrón tienen un significado específico en el vudú, por lo que cada atuendo es una declaración de fe e identidad. Los rituales también son un espectáculo para la vista. Podréis ver a sacerdotes y sacerdotisas realizar danzas rituales, su cuerpo moviéndose en ritmos que parecen ser dictados por alguna fuerza invisible. Puede que también presenciéis posesiones espirituales, donde los devotos entran en trance y se convierten en los conductos físicos de los espíritus vudú. El olor a incienso y las ofrendas quemadas llenan el aire, mezclándose con el aroma de la comida callejera. Los pasteles de yuca, el pescado frito o las frutas frescas. En medio del bullicio es posible que encontréis también algún momento de tranquilidad en alguno de los santuarios y templos vudú, donde las velas arden en silencio ante los altares llenos de ofrendas. El Festival Internacional del Vudú de Ouidah es una experiencia que te invita a participar, a aprender y a abrir nuestra mente. Un lugar para dejar de lado los prejuicios y donde podemos permitirnos ser llevados por la corriente de la fe y la celebración. Se trata de una experiencia intensa y única, pero también
que requiere preparación mental y respeto. Es importante tener en cuenta que el vudú es una religión con una profunda historia y significado, y el festival es una celebración sagrada. Como visitante, se os pedirá que mostréis respeto en todo momento, especialmente durante los rituales. El festival, como os he dicho, puede ser una experiencia intensa y deslumbrante, con rituales y creencias que pueden parecer extraños a los ojos de los no iniciados. Pero recordad que es una oportunidad para aprender y ampliar nuestra comprensión del mundo. Esta no es solo una celebración más, sino que se trata de una ventana a una rica tradición cultural y espiritual, una oportunidad para sumergirse en una dimensión fascinante de la diversidad humana. Esto es lo que hace que valga la pena la visita. Creo firmemente que se trata de una de esas experiencias de viaje que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y eso, después de todo, es lo que hace que viajar sea tan valioso. Pero como siempre, nuestro viaje no se detiene. Dejamos atrás la experiencia étnica y cultural del Festival de Güida para emprender de nuevo el vuelo, como siempre, hacia el este. La siguiente parada de nuestro viaje de hoy nos lleva lejos, hacia Oriente, para adentrarnos en el gran territorio de China, un país aún muy desconocido para los viajeros occidentales, un lugar donde lo antiguo y lo moderno se mezclan en un arco iris de contrastes. Dentro de este inmenso territorio, nuestros pasos nos llevan hasta la provincia de Sichuan, conocida por sus impresionantes paisajes y también por ser el hogar de nuestro siguiente destino de hoy, el conocido como el Buda de Leshan, una de las estatuas más grandes del mundo. El Gran Buda de Leshan, conocido en chino como Leshan Dafo, es una titánica escultura de piedra de 71 metros de altura, que se levanta tranquila e imponente en las laderas de la colina de Lingyun, frente al río Min. Como siempre, os recomiendo que busquéis alguna fotografía mientras escucháis el pod, pero para que os hagáis una idea, los dedos del pie de la estatua son lo suficientemente grandes como para que quepan en ellos una docena de personas sentadas. Este gigantesco Buda es tan grande que existe un famoso dicho en la zona que dice: la montaña es un Buda y el Buda es una montaña, en referencia a su colosal tamaño. Su rostro, sereno y sonriente, mide 14,7 metros de ancho y sus ojos más de 3, suficientemente amplios como para albergar en su interior a varios seres humanos. Este imponente monumento es un ejemplo excelente de la excepcional tradición de escultura de piedra budista en China, que data del periodo de la dinastía Tang, entre los años 620 y 910 después de Cristo. La colosal figura se encuentra sentada en una postura tradicional de meditación, con las manos sobre las rodillas, los codos extendidos y la mirada hacia abajo, en una expresión de tranquilidad y benevolencia. Su impresionante tamaño y su intrincado trabajo de esculpido son una maravilla para la vista, una visión que deja a cualquiera sin aliento. Aún así, a pesar de su inmenso tamaño, el Buda de Leshan parece perfectamente integrado en su entorno, como si siempre hubiera formado parte de la montaña, observando pacíficamente el fluir de los ríos y las estaciones, el paso del tiempo. Y es que el ambiente que rodea al Buda parece transmitir siempre serenidad, un silencioso recordatorio del esfuerzo y la determinación de las creaciones humanas. Pero no solo eso. Se trata también de un recordatorio de la larga y rica historia de China, siempre ligada a su tradición espiritual. En este caso, nuestra historia comienza en el 713 después de Cristo, durante la dinastía Tang, una de las épocas de mayor esplendor y apogeo de la cultura y el arte chinos. Fue en esta época cuando un monje budista llamado Haitong tuvo la idea de esculpir un gigantesco Buda en la ladera de esta colina. Haitong era un hombre de una devoción inquebrantable, pero también de una visión única. Creía que la construcción de la estatua de Buda calmaría las aguas turbulentas del río Min, que amenazaban a menudo a los barcos que navegaban por sus aguas. Este era un problema grave, ya que el río era una importante vía de comercio. Haitong esperaba que el Buda
con su poder divino y su aura de serenidad, pudiera aplacar a los espíritus del agua y proteger a los marineros y comerciantes. Como podéis imaginar, un proyecto de tal magnitud, sea en la época que sea, necesitaba de fondos significativos. Haitong solicitó el apoyo de los oficiales locales, así como el de los ricos comerciantes, aunque no todos estuvieron dispuestos a contribuir. Se cuenta que cuando un oficial del gobierno exigió a Haitong la entrega del dinero recaudado, el monje se arrancó uno de sus propios ojos, en protesta por ello, demostrando su inquebrantable devoción y dejando al oficial tan impresionado que finalmente lo dejó en paz. La construcción del Buda de Leshan comenzó finalmente en el año 723 después de Cristo. Los trabajadores excavaron una serie de canaletas en el acantilado alrededor de la estatua para desviar el agua de la lluvia y reducir la erosión de la piedra. Este sistema de drenaje, que sigue funcionando después de más de un milenio, es uno de los aspectos más notables de esta construcción. Aún así, el proyecto no estuvo exento de dificultades. Haitong murió antes de que se completara la estatua, y la construcción se detuvo durante casi 70 años debido a la falta de fondos. Finalmente, la comunidad local retomó su construcción y el Buda de Leshan fue completado en el 803 después de Cristo, casi 900 años después de su inicio. Paradójicamente, los efectos de la construcción del Buda resultaron ser tal como Haitong había previsto. Los escombros de la construcción fueron arrojados al río, alterando los flujos de agua y haciendo que fueran menos peligrosas para la navegación. Por ello, con el paso de los años, el Buda se ha convertido en un símbolo de protección y prosperidad y ha ayudado a la ciudad de Leshan a seguir prosperando. La estatua ha soportado el paso del tiempo, los terremotos y las inundaciones. A pesar de las variaciones del clima y de la erosión, el Buda de Leshan ha mantenido su majestuosidad gracias a las frecuentes restauraciones que han hecho que perdure hasta nuestros días. Y es que, aún más de 1000 años después de su construcción, sigue siendo un hito impresionante. Si os animáis a visitarlo, sin duda lo primero que vais a sentir es asombro y admiración por el impresionante tamaño de la estatua. Y es que al acercarnos al Buda de Leshan, uno de los primeros sentimientos que nos embarga es la asombrosa escala de la escultura. No hay nada que te prepare completamente para la visión del colosal Buda, tallado en la ladera de la montaña, con su rostro tranquilo y contemplativo que te observa desde la distancia. Y es que la estatua es, perdonad que insista, simplemente gigantesca. Sus dedos del pie, por sí solos, son más altos que un hombre de pie, y al mirar hacia arriba, desde la base del acantilado, uno llega incluso a marearse. Pero hay más. Esta es también una experiencia que mezcla sonidos y olores. Desde el aire fresco con el olor a humedad del río y la vegetación que rodea el lugar, hasta el sonido del agua que fluye y del viento que sopla suavemente a través de los árboles. Todo contribuye a crear una atmósfera tranquila y serena. Como todos los lugares que visitamos en este podcast, el Buda de Leshan es algo más que una atracción turística. Es un patrimonio cultural de China y una maravilla histórica que ha sido reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio que toda nuestra especie comparte. Visitar el Buda de Leshan nos da una visión de la antigua China y su rica historia y tradiciones religiosas, una parada obligatoria para todos aquellos que se embarquen en un viaje al gigante asiático. Con esta bucólica e inspiradora estampa, partimos de nuevo. Dejamos atrás las altas laderas de Sichuan para seguir nuestra ruta, en nuestro peregrinaje particular hacia el este. La última parada de nuestro viaje de hoy nos lleva lejos, hacia el continente americano, para conocer la inmensidad natural del Parque Nacional de Yosemite. Ubicado en el corazón de California, en los Estados Unidos, Yosemite es un verdadero santuario de la belleza natural, que se extiende a lo largo de unos impresionantes 3.000 kilómetros cuadrados. Desde majestuosas cascadas, profundos valles y antiguos bosques de secuoyas, hasta sus vastos prados, este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura.
La región de California es conocida sobre todo por su diversidad. La inmensidad del Pacífico, las altas cumbres de Sierra Nevada, sus icónicas ciudades como Los Ángeles y San Francisco y sus fértiles valles vitivinícolas. Yosemite, no obstante, posee una cualidad única. Se trata de un lugar donde la majestuosidad de la naturaleza parece haberse congregado en un solo sitio para asombrar a aquellos que lo visitan. Estados Unidos, en su extensión de costa a costa, alberga una increíble variedad de parques nacionales. Pero Yosemite destaca, incluso entre todas estas joyas, por su grandiosidad y por su profunda influencia en la conciencia y la conservación del medio ambiente del país. Fue Yosemite, después de todo, el lugar que inspiró a figuras como John Muir a abogar por la creación de los parques nacionales, una idea que luego exportó al resto del mundo. Por ello, Yosemite representa más que un espacio. Representa el corazón de una idea. La idea de que estos impresionantes espacios naturales son un patrimonio que debemos preservar y proteger para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Pero Yosemite no es solo un lugar de belleza sobrecogedora. También posee una rica historia en su interior. Los nativos americanos fueron los primeros en llamar a Yosemite su hogar, con los grupos de Miwok habitando el área durante miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Sin embargo, la historia moderna del parque comienza en el siglo XIX, con la llamada Fiebre del Oro de California. Durante esta época, los buscadores de oro acudieron en masa a California, y muchos se toparon con Yosemite en su búsqueda de riquezas. Sin embargo, este auge también llevó al conflicto con los indígenas que habían vivido en Yosemite durante generaciones y que, finalmente, se vieron expulsados de sus tierras, en un triste episodio que se conoció como la Guerra Mariposa. No fue hasta 1855 cuando un empresario y aventurero llamado James Hutchings, junto con el artista Thomas Ayres, emprendieron una expedición al valle de Yosemite con la intención de explorarlo y documentarlo para el público en general. Ayres fue el primero en dibujar Yosemite, y sus ilustraciones se hicieron muy populares, ayudando así a dar a conocer el parque. Sin embargo, el verdadero cambio llegó en 1864, cuando Abraham Lincoln firmó la ley del Valle de Yosemite y el Bosque de las Secuoyas de Mariposa, marcando así la primera vez que se reservaban tierras del gobierno para su preservación y disfrute público. Este fue un paso monumental hacia la idea moderna de los parques nacionales. En 1890, gracias en gran medida al trabajo del naturalista John Muir, Yosemite fue designado oficialmente como parque nacional. Muir había quedado asombrado por la belleza de este territorio y pasó mucho tiempo explorándolo y estudiando su geología, flora y fauna. Muir escribió ampliamente sobre Yosemite abogando por su protección, y su trabajo sigue siendo una fuente muy útil de información sobre el parque. La historia de Yosemite es en muchos aspectos la historia de la conservación en los Estados Unidos. Desde su descubrimiento por los buscadores de oro y la expulsión de los indígenas, hasta la expedición de Hutchings y Ayres, la defensa del territorio de Muir y su designación como parque nacional, Yosemite ha jugado un papel fundamental en cómo entendemos y valoramos nuestros espacios naturales. Pero para entender realmente toda esta historia, lo mejor que os puedo recomendar, como imaginaréis, es que lo visitéis. Los altos acantilados de granito, las imponentes secuoyas y el rugido de las cascadas crean una música única que nos recuerda el pequeño papel que jugamos dentro de la inmensa naturaleza de nuestro planeta. Desde el momento en que pongáis un pie en Yosemite, podréis sentir el fresco aire de montaña en vuestros pulmones, a medida que os envuelve la vastedad del parque. Los senderos serpentean a través de bosques de pinos, abriéndose a impresionantes vistas del valle, como el icónico Half Dome y el Capitán, elevándose en la distancia. El sonido del agua corriendo es un compañero constante, ya sea el sonido de la cascada Yosemite o el susurro de alguno de los arroyos de la montaña. En primavera, los prados están salpicados de flores silvestres, mientras que en otoño las hojas cambian a tonos de naranja y rojo, pintando el parque de un nuevo color.
La vida silvestre también es abundante, y es posible encontrarse con ciervos pastando tranquilamente o halcones planeando sobre los cielos. Si tenéis suerte, o quizás no tanta, se puede incluso avistar algún oso negro desde lo lejos. Pero sin duda, lo más impactante es quizá la calma que se encuentra aquí. Un silencio rotundo y pacífico que solo se ve interrumpido por los sonidos de la naturaleza. Se trata de un lugar para reflexionar, para reconectarse con el mundo natural y para recordar la majestuosidad del planeta en el que vivimos. Visitar Yosemite es más que una simple parada en un viaje por los Estados Unidos. Es una experiencia que nos permite apreciar la inmensidad y la belleza del mundo natural, un recordatorio de la majestuosidad y la fragilidad de nuestro planeta. Cada visita es una oportunidad para aprender, para explorar y para dejarnos inspirar por el paisaje indómito que nos rodea. Como siempre, recordad respetar y cuidar este entorno, así como cualquier otro durante vuestros viajes, para que podamos seguir maravillándonos durante generaciones y generaciones. Aprovechad al máximo cada momento y sobre todo no olvidéis deteneros, respirar y admirar la belleza que os rodea. Vivimos en un planeta único, rebosante de vida, un auténtico privilegio para los sentidos, y no debemos olvidarlo. Nuestra aventura de esta semana acaba aquí. Desde la celebración de la religión vudú hasta las grandes secuoyas de Yosemite, pasando por el gran Buda de Leshan, el viaje de hoy nos ha acercado un poco más a conocer mejor nuestro mundo, un mundo inabarcable. Como siempre, espero que os haya gustado e inspirado y que algún día visitéis alguno de estos lugares. También recordad que vais a encontrarme tanto en Instagram y en la web de Horizon, así como en la newsletter donde os traigo un pedacito de mundo todas las semanas. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí, una semana más, como siempre, buscando nuevos horizontes.